Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Es un placer poder venir y estar con ustedes. Los invito. Bienvenidos a mi hogar. Y gracias por prestarme la oportunidad de poder venir a sus hogares, ¿verdad? Ya sea que estamos comunicándonos por medio del teléfono, por medio de la computadora, pero como quiera que sea, pues yo estoy aquí, usted está ahí. Bienvenidos a mi hogar. Gracias a Dios por la gracia de Dios, ¿verdad? Hay tantas cosas por las cuales podemos estar agradecidos y darle gracias a Dios. Hay una de las cosas más maravillosas que yo personalmente, caminando con Dios, en mi caminar con Dios, en mi jornada, desde que me convertí, recibí el bautismo del Espíritu Santo y hemos caminado durante los años. Una de las cosas que yo he descubierto acerca de Dios y el amor de Dios y la misericordia, la compasión, la fidelidad de Dios. Y ese es que Dios es un Dios bueno. Es un Dios, es un Padre que desea lo mejor para sus hijos. Y claro que Dios ama, ¿verdad?, a todo el mundo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y viene entonces el Señor Jesús y se presenta y lo conocemos en sus enseñanzas, en la palabra de Dios podemos ver la naturaleza de Dios, el carácter de Dios demostrado, ¿verdad?, revelado, manifestado en el Señor Jesús. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesús amó a la iglesia y dio su vida por la iglesia, porque es por medio de la iglesia, ¿verdad?, que Dios alcanza a la humanidad. Y mientras vamos caminando, pues se van cerrando los tiempos, se van cumpliendo las profecías, todo lo que los profetas han profetizado, han hablado acerca de los últimos días. Pues podemos ver los cumplimientos, las señales de los tiempos en los cuales vivimos. Y mientras vamos caminando, pues nos vamos acercando más, ¿verdad?, al cumplimiento de los tiempos y también a la venida del Señor. Y entonces podemos ver que necesitamos conocer a Dios. Una de las más grandes necesidades en el corazón humano es conocer a Dios. Yo sé que hay mucha gente que han oído de Dios y leen la historia y escuchan predicaciones y van a sus reuniones religiosas, a sus sinagogas, sus lugares de adoración y escuchan predicaciones, enseñanzas acerca de Dios y oyen de Dios, pero hay tanta gente que no conocen a Dios, porque es una cosa oír de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y es necesario en estos últimos días que conozcamos al Dios de la Biblia, porque no hay otro Dios más grande que el Dios de la Biblia. Este es el Dios creador de todas las cosas. No hay otro Dios. Hay dioses que es el producto de la imaginación de la mente natural, pero no son dioses. Es nomás la imaginación del ser humano.
Pero el Dios de la Biblia es un Dios real, es el Dios más grande que todos los dioses, es superior a todos los dioses. Y este Dios es un Dios bueno y desea lo mejor para la humanidad. Esa es la razón por la cual dio a su Hijo en la cruz del Calvario, para poder redimir al hombre y la mujer, ¿verdad?, de su naturaleza pecaminosa, transformar sus vidas para poder tener la oportunidad de bendecirlos y darles una vida mucho mejor. Pero la mente natural pues no entiende, ¿verdad?, los caminos de Dios, y malentendemos el propósito de Dios y rehusamos, ¿verdad?, y nos negamos los bienes y las riquezas y las bendiciones que Dios desea para con nosotros, y muchas veces resistimos, y porque no creemos, pues no aceptamos, y si no aceptamos, por Dios no nos forza, ¿verdad?, no nos obliga a recibir algo que no queremos. Pero gracias a Dios, que Dios es un Dios bueno, es un Dios que nos ama, que ama la creación, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y vengamos a conocer la realidad personalmente a este Dios de la Biblia. Y es necesario desarrollar y madurarnos, crecer en la confianza a Dios, porque hay tantas contras, ¿verdad? Hay tantas oportunidades de no creer, de dudar la grandeza, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios. Y el enemigo pues es muy astuto. El enemigo tiene sus trampas, tiene sus ideas, sus mentiras, podemos decir, porque es el padre de la mentira. Y siempre el enemigo anda negando, anda buscando oportunidades para que no creamos a Dios. Porque es necesario primeramente creer que hay un Dios y aceptar a este Dios que no vemos con el ojo natural, pero sabemos por la fe y creemos en el corazón que sí hay un Dios y que necesitamos a este Dios que se ha prestado, se ha dado, se ha entregado a la humanidad por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y luego, cuando ya aceptamos ese sacrificio, nos da entonces otro don, es un regalo que Dios nos da, y ese regalo pues es el bautismo en el Espíritu Santo, que nos ayuda, ¿verdad? Nos da la fuerza para caminar y creer y seguir obedeciendo a Dios y seguir creyendo para poder seguir obteniendo, recibiendo, ¿verdad? Y participando de las riquezas y las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. En el libro de Segunda de Samuel, en el Viejo Testamento, David está cantando un canto, en forma de canto, el capítulo 22 de Segunda de Samuel, pero por falta de tiempo, para no hacer las cosas tan largas, voy a leer solamente en el versículo 31. Y estamos hablando, y quiero compartir con ustedes la gran necesidad de tener confianza y creer a Dios, aún por lo imposible en nuestra vida, porque
Cuando se presentan cosas imposibles al ojo natural, a la mente natural, son nada más que oportunidades para el Dios milagroso manifestar su naturaleza milagrosa y en una manera sobrenatural venir y presentar su grandeza, su fidelidad. Pero tenemos que creer, tenemos que recibir, tenemos que tener confianza en este Dios de la Biblia, podemos decir. Y David escribe estas palabras, dice, en cuanto a Dios, perfecto es Dios en su camino. Y acrisolada, esa palabra acrisolada pues es una palabra probablemente nueva para algunos de nosotros que no leíamos, ¿verdad?, el Viejo Testamento. Pero la palabra acrisolada solamente quiere decir ha sido probada. En inglés, it's been tried, it's been tested. Ha sido probada la palabra de Dios. Ha pasado por una prueba, ¿verdad? Y ha salido victoriosa. Ha ganado la lucha, toda la resistencia, todas las oposiciones que han luchado en contra de la palabra de Dios han sido vencidas, han sido reducidas a menos que nada, porque la palabra de Dios está establecida eternamente en los cielos. Y si creemos a la palabra de Dios, entonces estamos creyendo en la naturaleza, en el carácter de un Dios que no puede mentir. Y si aceptamos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es una semilla que tiene en sí misma la vida, el esfuerzo, la naturaleza, el carácter de Dios mismo. Porque la palabra, la Biblia, dijo el apóstol Pablo, dijo, toda palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, es ungida. La inspiración de Dios ha sido compartida con la palabra de Dios. Esa es la manera que Jesús venció a Satanás, cuando vino Satanás a tentarlo, ¿verdad? Le dijo, escrito está, escrito está. Y no solamente en ese tiempo estaba escrito en el Viejo Testamento, pero el Señor estaba dando a entender, escrito está en mí. Yo soy la palabra de Dios manifestada en carne. Y me puedes tener confianza porque yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces la palabra de Dios se le puede tener confianza, es una seguridad que si creemos a la palabra de Dios y la hacemos personal en nuestra vida, la aceptamos, la confesamos, la creemos y no dudamos la palabra de Dios, entonces esa palabra nos da la energía, nos da la vida, porque la palabra de Dios es Dios mismo, es la vida de Dios desarrollándose, ¿verdad? Entonces Dios se ha manifestado y se ha presentado accesible y se presta, se da a la humanidad por medio de la palabra de Dios. Y entonces es necesario, queridos oyentes, en los días en los cuales vivemos, de tener confianza que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Pero dice David, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada ha sido probada la palabra de Jehová. Escudo es, dice,
a todos los que en Él esperan. Es un escudo, es algo que se usa para defenderte de las tentaciones, las pruebas, las luchas, las artimañas, los ataques del enemigo, la duda, la desconfianza, la confusión y todas las cosas en el mundo alrededor, los sentimientos negativos, las emociones negativas, las tentaciones, los desánimos, las desconfianzas que se despiertan en el alma humana. Y todas estas cosas son enemigos de Dios, porque todo lo negativo que se opone a lo positivo de la palabra de Dios es enemigo de Dios. Y todos los enemigos de Dios pueden ser vencidos con la palabra de Dios. Es una maravilla, queridos oyentes, tener confianza en la palabra de Dios. El hombre Job estaba muy enfermo, pasó por muchas dificultades, enfermedades físicas. Si usted lee la historia de Job, usted encuentra un hombre con mucho dolor, muchas heridas, no solamente heridas en el alma, pero heridas en el cuerpo físico, dolor, agonía que sentía este hombre cuando Satanás vino a atacarlo y a probarlo. Y él escribe estas palabras, dice, dice, aunque él me matare, hablando de Dios, aunque él me matare, dice, en él esperaré. En otras palabras, yo voy a seguir esperando en Dios, porque mi confianza está en Dios, mi seguridad está en Dios, mi confianza no está en los alrededores, en las fuerzas humanas, en la sabiduría humana, ni en la inteligencia del ser humano, sino que mi confianza está en Dios. Dios en mí es más grande. Si has recibido al Señor Jesucristo y eres salvo y has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, bendecido eres, bendecido estás por esa vida de Dios que está en vosotros. Y si no lo has recibido al Señor, mi consejo es, pídele perdón al Señor, arrepiéntete de tu pecado, pídele al Señor que te perdone de tu pecado, que venga, entre en tu corazón y te dé un corazón nuevo, una vida nueva, y da principio, da un comienzo nuevo a una vida mejor. Y no importa, queridos oyentes, las cosas que acontecen alrededor o las cosas por donde pasamos. Nuestra confianza está en el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia. Ese es el Dios verdadero. Dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, dice, defenderé delante de él mis caminos. Yo voy a seguir caminando, voy a seguir creyendo, mi confianza, voy a seguir teniendo confianza, creyendo en Dios, en la palabra de Dios, las promesas de Dios, y todas las cosas negativas en mi vida tienen que ser absorbidas por la vida, la misma muerte. Todo lo negativo, las tinieblas, la confusión, todo lo negativo en mi vida tiene que ser absorbida por la vida de Dios que viene por medio de la palabra de Dios.
creemos en Dios. La mayor parte de la humanidad cree que hay un Dios, pero no es suficiente nomás creer con la mente. Es necesario creer con el corazón. Es necesario creer de tal manera que le entregamos a Él nuestro corazón. Y si Él puede lograr la oportunidad de agarrarse de nuestro corazón, entonces ha logrado la oportunidad de agarrarse de nuestra vida. Y nuestra vida cambia, porque Dios la cambia en algo mucho mejor. Nuestra confianza está en el Señor. En el libro de los Salmos, en el Salmo 20, el versículo 7 y el versículo 8, el hombre de Dios está escribiendo, es un salmo de David, dice, estos confían en carros, y otros, bueno, aquellos confían en caballos, mas nosotros, dice, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Unos confían en una cosa, otros confían en otras cosas, otros confían en otras cosas, otros tienen sus confianzas en su dinero, en su educación, en sus trabajos, en sus religiones, en sus gobiernos, en sus políticos. Otros tienen confianzas en diferentes cosas, pero dijo el salmista, nosotros no confiamos en las cosas naturales. Nuestra confianza está en el Dios invisible que no alcanzamos a ver con el ojo natural, pero creemos en el corazón, en este Dios que reina y domina sobre toda la creación. Ahí está nuestra confianza. Y cuando está la confianza en el Señor, Dios corresponde a esa confianza, porque es un acto de fe. Dice el salmista en el Salmo 25 y el versículo 2, dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. ¿Cuáles enemigos? Todo lo que te da batalla, sea el enemigo de la pobreza, la ruina, la miseria, el desaliento, el enemigo de la enfermedad, el enemigo de la confusión, el enemigo del desánimo, el enemigo que viene en contra de tu vida para desanimarte, sacarte de tu confianza en Dios. Esos son tus enemigos. Pero dice el salmista, no se alegren de mí mis enemigos. No pueden lograr, no tienen la oportunidad de regocijarse y de danzar en su regocijo los enemigos de nuestra vida, porque nuestra confianza está en Dios. En el Salmo 37 y el verso 3, el 4 y el 5, dijo el salmista, confía en Jehová, haz el bien, dice, y habitarás en la tierra, y te apacientarás, dice, de la verdad.
come de la verdad de Dios. ¿Cómo puedes comer la verdad de Dios? Come de su palabra, lee su palabra, cree la palabra, escucha la palabra, presta tu corazón a la palabra, practica la palabra, pon la palabra en práctica, que la palabra de Dios sea activa en tu vida, produciendo la energía interior, la fuerza interior, para darte la gracia, la oportunidad y la fuerza para vencer todas las cosas que vienen en contra de tu vida. Dice, te apacientarás de la verdad. Deleítate, dice, asimismo en Jehová, y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él, y Él hará. Porque no haya promesa que Dios no cumpla. Porque si Dios hace una promesa y no la cumple, entonces sería un Dios engañoso, un Dios mentiroso. Pero es imposible que Dios mienta, porque el carácter y la naturaleza de Dios no permite que Dios mienta, porque Dios es toda la verdad. Dios es verdad, Dios es luz, y la luz destruye las tinieblas, donde vienen las raíces de la mentira y la decepción. Dios no puede mentir, y si Dios ha prometido que Dios cuidará de tu vida, entonces Él cumplirá sus promesas. Él hará, dice, confía en Él, y Él hará. Bienaventurado el hombre y la mujer que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. La palabra soberbios en inglés es los hipócritas. Una palabra, un hipócrita es como un payaso que está jugando la parte de algo que realmente no es. Un hipócrita como los fariseos, los saduceos en los tiempos de Jesús, con sus vestidos largos y sus barbas largas y los chongos en su pelo y toda la religiosidad que mostraban, eran hipócritas. Y el Señor Jesús, la más problema que el Señor siempre tuvo fue con el pueblo religioso. Los religiosos fueron los que crucificaron a Jesús, porque el Señor Jesús resistía la hipocresía de la religiosidad, porque estaban pretendiendo ser algo que realmente no eran. Y el Señor les dijo, ustedes son como sepulcros, por fuera se miran llenos de flores y se miran muy limpios y muy bonitos, pero por dentro, les dijo, están bien hediondos, porque hay la peste de la muerte, ¿verdad? Entonces dijo el Señor, es necesario que tengan una transformación en el área interior para que no dejen de ser hipócritas y vengan a conocer a Dios en realidad. Y el Señor les dijo, bienaventurado el que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.
Gracias a Dios que Dios nos ha dado y les ha dado a ustedes que me escuchan la oportunidad de tener confianza en la grandeza, la soberanía, la fidelidad del Dios a quien sirven. Mi consejo para cada uno de ustedes en esta tarde es sigan creyendo, sigan confiando, sigan caminando con Dios, échenle ganas, sigan asistiendo a los cultos, sigan dando de sus bienes, sigan siendo fiel, sigan sirviendo, porque si sirven, dijo el Señor Jesús, que el que quiera ser el mayor, que venga y sea el siervo de todos. Entonces, esa es la manera de conocer a Dios, humillarnos delante de Dios, reconocer que tenemos necesidad de parte de Dios y tener una confianza que nos asegura la presencia de Dios y la fuerza de Dios cuando la necesitamos. Dios los bendiga. A cada uno de ustedes bendiga sus hogares, sus familias, su dinero, sus trabajos, sus vidas, sus congregaciones. Ricamente que la presencia de Dios descanse sobre cada uno de ustedes. Padre, bendice a cada persona que me escucha. Y si están enfermos en sus cuerpos, que la sanidad de parte de Dios fluya en sus cuerpos y queden sanos en el nombre de Jesús. Amén.